Bueno, en esta sección lo que vamos a explicar ahora son los diferentes transportadores o que hay o características de cada segmento de la nefrona. Entonces vamos a mencionar ahorita poquitas generalidades, ¿no? Entonces, como tal, es un diagrama muy burdo de lo que significa la nefrona. Esta primera parte, yo quiero representar lo que es el túbulo contorneado proximal. Ahora, algunas características importantes del túbulo contorneado proximal es que en este primer túbulo lo dividimos histológicamente en tres partes. Una primera que le llamamos S1, una tercera que le llamamos S3 y una S2 que es una transición entre los dos tipos de transportadores que hay. Es importante que sepan que aquí se maneja el 65% de la carga tubular. O sea que se reabsorbe más o menos el 65% del sodio, del potasio, del calcio, del agua y de todo lo demás. Luego por acá abajo tenemos el asa descendente fina de Henle. Aquí en realidad no se reabsorbe nada de carga tubular a excepción de la del agua, porque esta se encarga principalmente de la reabsorción del agua, ¿no? Entonces el asa descendente fina de Henle se encarga de quitar agua, ¿no? Reduce agua. Pero no solutos, es impermeable a solutos. O sea que tiene canales de acuaporinas, pero no tiene transportadores para esto. Ahora, también tienen que saber que hay diferentes variedades, ¿no? Bueno, voy a poner aquí mejor que aumenta la R de reabsorción de agua. Hay diferentes puntos relevantes que tenemos que tratar respecto a la tonicidad. Ahorita vamos a meter otra vez la fórmula de osmolaridad. También luego por acá tenemos el asa ascendente gruesa de Henle. Este es muy importante porque en realidad aquí se reabsorbe una gran cantidad de solutos. Ahora, importante que sepan que yo les voy a explicar el asa ascendente gruesa de Henle, pero las mismas características la tiene la primera parte del túbulo contorneado distal. O sea que esto que estoy subrayando en realidad son dos partes. Primero, es el asa ascendente gruesa de Henle, pero también es la primera parte del túbulo contorneado distal, es decir, donde se encuentra la mácula densa. Es importante que sepan que en el asa ascendente gruesa de Henle estamos manipulando el 25% de la carga tubular más o menos. ¿Sale? Aquí se encuentra la mácula densa y demás cosas, ¿no? Más adelante, en el resto del túbulo distal, vamos a llamarle porción tardía del túbulo distal, va a haber por ahí algunos transportadores importantes. Voy a ponerles por acá segunda parte, porción tardía del túbulo contorneado distal. Segunda porción del túbulo contorneado distal. Y importante que sepan que el resto del túbulo contorneado distal y el resto del túbulo colector comparten otra vez características. Entonces, de aquí hasta abajo, importante que sepan que también es parte de la segunda parte del túbulo contorneado distal, pero también es el túbulo colector, ¿ok? Aquí se dividen en dos grupos de células, ¿ok? Este primer grupo de células se llaman células principales y que se encarga principalmente del control de hormonas. Por ejemplo, aquí actúa la aldosterona, aquí actúa la hormona antidiurética, que veremos más adelante cómo funciona. Y también están las células intercalares, que hay intercalares alfa que se encargan del control de desequilibrio ácido-base, perdón, principalmente ácido, y las células beta, intercalares beta, que son para el control de la alcalosis, a diferencia de la acidosis, ¿no? Entonces, esa es como una gran diferencia que hay en las diferentes porciones. Ahora, como dato extra, antes de comenzar a hablar de datos específicos de cada una, tienen que saber que va a tener mucho, mucho, mucho que ver la osmolaridad. Ya explicamos anteriormente la fórmula de la osmolaridad, lo voy a poner de manera muy burda, pero ahí les va. La osmolaridad entonces significa la cantidad de solutos que hay entre disolvente, o sea, agua, ¿verdad? Importante que sepan que aquí en el túbulo contornado proximal se reabsorbe. ¿Y cuánto es la osmolaridad normal? Dijimos. Era 280. Así es, 290 más menos 5, ¿no? Entonces son 290 miliosmoles. Entonces dijimos que cualquier sustancia que esté arriba de los 295 se le conoce como hipertónico, ¿no? Cualquier sustancia abajo de esta, o 285, se le conoce como hipotónico, ¿no? Que para fines explicativos vamos a decir que hipotónico e hiposmolar es lo mismo, hipertónico e hiperosmolar es lo mismo, ¿vale? Entonces, la idea es que el túbulo contornado proximal se quita solutos, pero, o sea, se absorbe sodio, pero también mucha agua. O sea que en realidad el efecto neto es que no hay un cambio de osmolaridad, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, decimos que el tipo de líquido que existe en el túbulo contornado proximal es de carácter isotónico, o sea que tiene la misma osmolaridad plasmática.
Sin embargo, en el asa descendente fina de Henle, esto no es cierto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos reabsorbiendo? Agua. Ahora, ¿qué pasa con los monoacidos si yo le quito el agua? Aumento. Aumenta. Entonces, tienen que saber que la porción más hipertónica de toda la nefrona está en la punta del asa de Henle. Entonces, tienen que saber que aquí más bien es hipertónica. Ahora, en el asa ascendente gruesa de Henle y en la primera parte del túbulo contornado distal, muy importante que sepan, así es, esta porción no es permeable a agua, pero sí a solutos. O sea, aquí es lo opuesto del asa ascendente gruesa. Es lo opuesto del asa ascendente, descendente fina. Aquí éramos permeables a agua, pero no a solutos. Aquí al revés. Quitamos solutos y el agua se queda. Entonces, ¿qué le pasa a esta parte si yo le dejo el agua y le quito el soluto? ¿Qué le pasa? Se diluye, así es. Entonces, dense cuenta que aquí paradójicamente sería como si un café le quitaras solamente el café y dejaras la leche. Sería como muy raro, ¿no? Pero pues bueno, eso pasa en el cuerpo. Entonces, aquí, importante, te empieza a diluir, ¿verdad? Pero muy importante, ¿están de acuerdo que entonces ya para cuando llegue acá ya está súper diluido, ¿verdad? Sí. Entonces, sepan que el asa ascendente grueso de Henle es una porción que es súper, súper, súper hipotónica. Muy hipotónica. Pero ya para el túbulo contornado distal es la más hipotónica porque ya llegó toda diluida. De hecho, por esto mismo le llamamos a esta porción la porción diluyente de la nefrona. Pregunta de examen. ¿Sí han escuchado el término, no? No. Sí, sí, sí. Tal vez sí, no. Pues, Hay dos, ¿no? ya, man. Pero bueno, es la porción diluyente de la nefrona, ¿no? Bueno, entonces, por lo mismo, es una característica que también es hipotónica. Entonces, hasta ahorita, dos puntos relevantes. La porción más hipertónica es el asa descendente fina. La porción más hipotónica de todas es el túbulo contornado distal, porque es la porción diluyente, porque ya llega diluido gracias a otro sistema que está abajo, ¿no? Y bueno, y aquí la concentración de osmolaridad depende mucho de una hormona que se llama hormona antidiurética que veremos más adelante. ¿Sale? ¿Listos para comenzar entonces? Sí. Let's get it. Ese va a ser mi saludo oficial. Lo he decidido. Dejen que Bueno, yo tengo una duda. Dime. Al lado de lo de las principales y son tipos de células principales y tipos de células intercalares. ¿O cómo? Más bien, el alfa y beta sí son tipos de células intercalares, pero las principales son las dos hormonas que actúan ahí, la aldosterona por arriba y abajo la hormona antidiurética. ¿Sale? Ah, ok. Igual les digo, lo vamos a ir repasando poco a poco. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Es decir, vamos a hablar primero el túbulo contornado proximal. ¿Cuántos segmentos histológicos tiene el túbulo contornado proximal? 3. 3, así es. Entonces tenemos por acá uno y por acá otro. Entonces no les voy a dibujar el segmento S2 porque en realidad es una transición entre una y otra, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que de este lado es la porción vasolateral, o sea que todo lo que pasa para acá se está reabsorbiendo, ¿no? Ahora dijimos que todo el lumen, ¿qué tipo de líquido tiene? La orina. La orina, el líquido extracelular. O sea que el ion más abundante es el sodio. Ahora, ya les dije, ¿no? En realidad todo esto tiene sodio potasio ATPasa, sodio potasio ATPasa, entonces yo no la voy a dibujar, pero sepan que prácticamente está en toda la nefrona de la porción vasolateral, ¿ok? Ahora, aquí es importante que sepan que voy a resumir 3 transportadores en uno solo, ¿ok? Que es este de acá. Este primer transportador le vamos a llamar sodio X, porque está metiendo sodio y está metiendo X. O sea que X sustancias se pueden meter en forma de cotransporte. Sí. Y son 3 principales. Una de ellas es la glucosa, que es el SGLT2. O sea que esto podría ser solamente la glucosa. También hay sodio aminoácidos, que es muy importante. De hecho, hay un transportador muy similar en el intestino. Y sodio fosfato inorgánico. ¿Sale? O sea, en realidad están replicados 3 veces esos transportadores. O sea que hay un sodio glucosa, un sodio aminoácidos y un sodio fosfato inorgánico. ¿Sale? Ahora, importante que sepan que particularmente
este transportador de sodio fosfato, sodio de fosfato, es inhibida por una hormona que se llama hormona paratiroidea. Más adelante veremos cuál es la función o el rol de la hormona paratiroidea en la homeostasis del calcio y el fósforo, pero hasta ahorita quiero que sepan que se inhibe por esta bomba. ¿Sale? ¿Todos claros hasta aquí? No. Ok. ¿No? ¿No claro o sí? No, sí, claro, no dudas. Digo, No dudas. Ay, perdón. Y hay otro transportador por acá, bien importante. Ahora, dense cuenta, estos dos dependen del sodio potasio TPasa que está por allá. Les repito, no solamente lo voy a buscar una vez más, pero sepan que está en todas partes. ATP, sacamos o reabsorbemos sodio para meterlo al extracelular y metemos potasio, ¿no? Y dijimos que este transportador es estimulado por ¿cuál hormona? Angiotensina 2. La angiotensina 2. Así reabsorbemos una gran cantidad de solutos, ¿no? Muy bien. Ahora, por este extremo tenemos otro transportador bien importante. Estamos en realidad reabsorbiendo sodio, pero secretamos hidrógeno. NH. Así es, que se llama NHE, que es de Sodium Hydrogen Exchanger, ¿no? Así se llama. Entonces, este intercambiador reabsorbe sodio, pero la principal función que tiene es esta, es de hidrógeno. Ahora, este es bien importante, porque la función de este hidrógeno no es ser orinado, ¿ok? Es rescatar al bicarbonato. Porque de hecho, están de acuerdo que por acá ya se filtró también bicarbonato, que está pasando y pasando y pasando, y aquí está el bicarbonato, ¿no? Entonces, este bicarbonato se los pongo acá. O sea que al combinarse con bicarbonato, se convierte en... Ácido carbónico. Así es, ácido carbónico. Porque hay anhidrasa carbónica prácticamente en todo el tejido, el riñón no es la excepción. Se puede convertir nuevamente en CO2 y agua, ¿verdad? Sí. Que eventualmente va a pasar hacia el interior de la célula. Aquí nuevamente pasa la misma reacción, solo que ahora en sentido opuesto, y se hace nuevamente bicarbonato. Y se mete a la célula, ¿verdad? A la sangre. Ahora, entonces, ¿para qué es el sodio hidrógeno? Este intercambiador es muy importante porque es el principal sitio de reciclaje de bicarbonato. Entonces, en esta porción es muy importante porque se recicla el bicarbonato. ¿Vale? Sí. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Ok. Y hay otro que se llama el OATP, o Organic Anion Transporter, o transportador de aniones, ¿no? Y este es muy importante porque la relevancia que tiene, vamos a dibujarla por acá. Oh, ojo, esta primero que dibujé es cierto solamente para el segmento S1. O sea que estos 4 transportadores, en realidad son 3, estos 4 transportadores se encuentran en la porción S1. Esta que voy a poner por acá es en la porción S3. Este es importante porque aquí se excretan una gran cantidad de fármacos. De hecho, los xenobióticos, cualquier sustancia que el ácido úrico, por ejemplo, algunos fármacos como la aspirina con extracción renal se eliminan aquí en la porción S3. Por eso la relevancia que tiene. Ahora, estos transportadores que les voy a dibujar son 2. Y los 2 dependen de cloro. Entonces, por un lado estamos metiendo cloro y estamos secretando bicarbonato. Este es particularmente útil en casos de pacientes con alcalosis, es decir, que tengan un pH mayor de 7.45 y queramos eliminar la mayor cantidad de base posible, ¿sale? Y por el otro lado tenemos otro transportador que ahora sí se llama OATP, que es Organic Anion Transporter, que cotransporta cloro, pero también aniones. ¿Sale? Sí. Donde estos aniones va a ser el equivalente a X, o sea que pueden ser muchas sustancias. Entre ellas está el oxalato, está el sulfato, que son, por ejemplo, los más relevantes. Ahora, ¿qué importancia tiene el oxalato o el oxalacetato? También en el... Perdón, oxalato, no oxalacetato. Ajá. No lo sé. Bueno, la relevancia es que si tú no tomas suficiente agua, se puede precipitar con el calcio. Y puede formar una cosa que se llama nefrolitiasis, que es la enfermedad renal donde básicamente se están produciendo piedras en los riñones, ¿no? Entonces, esa es la relevancia que tiene, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sepan esto del oxalato y el sulfato. Pero bueno, ¿dudas hasta aquí con S1 y S3? No. No. Entonces, Pavel, mande.
Para lo de la anhidrasa carbónica también, así como se forma el bicarbonato, también es la misma enzima la que lo... Anhidrasa En Sí. ambas direcciones. De hecho, es bidireccional encima, sí. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bien. Entonces, características del túbulo contornado proximal. Solo quiero que sepan que se reabsorbe la misma cantidad de solutos que se reabsorbe de agua. Por consecuente, decimos que este tipo de líquido es isotónico, es decir, ¿qué osmolaridad debería esperar que se tuviera? 290. Así es. Y dijimos también que una de las características que tiene es que la cantidad de... ¿cómo se llama? Bueno, en las osmolaridades debería ser isotónica y la carga, el porcentaje de carga tubular que se reabsorbe, ¿cuánto es? 65. 65%. Le repito, va a ser pregunta de examen. Muy bien, niños. ¿Dudas con el túbulo contornado proximal? No. Excelente. Habías dicho que la hormona tiroidea solamente bloquea a El fosfato. sodio fósforo. Ajá, el sodio fósforo. Ok, O sea que en realidad la hormona paratiroidea en el riñón elimina el fósforo. ok. Está. Bueno, vamos a pasar a las siguientes dos porciones. Aquí voy a resumir dos, ¿no? Por un extremo, vamos a poner ahora, de hecho aquí curiosamente ahora es epitelio plano, ¿sí? Porque en el otro son cúbico en su mayoría, ¿no? Y por acá vamos a poner Vas. el vaso, ajá. Y todo esto vendrá representando la porción del lumen, ¿no? Entonces, lo interesante de acá es que en el asa ascendente, perdón, descendente fina de Henle, tenemos por acá unos transportadores que se llaman acuaporinas. Son particularmente ciertos la acuaporina 3, 4, la 1, pero no la 2. Más adelante veremos para qué sirve la 2. La acuaporina, acuérdense que es una molécula que es un transportador, o más bien es para difusión facilitada en el caso del agua, ¿no? Porque es una molécula polar que no penetra membranas lipídicas. Entonces, aquí estamos reabsorbiendo agua solamente. Entonces, ¿qué le pasa a la osmolaridad si yo quito el agua? ¿Se concentra o se diluye? Se concentra. Se concentra, ¿no? Entonces, una diferencia muy importante es que el tipo de líquido que se encuentra en el asa de Henle, en la punta, es la porción, bueno, es una solución hipertónica. De hecho, es la porción más hipertónica que tenemos en la nefrona. Entonces, vamos a ponerla acá, hipertónica, ¿no? ¿Que se define como más de cuánto? Más de 290. Así es, más de 295, ¿no? Muy bien. Y es hipertónica, y bueno, aquí en realidad la carga tubular no se modifica con excepción de la del agua, ¿no? No es tan grande el porcentaje, debe ser como un 10% a lo mucho. ¿Dudas con esta primera, con el asa descendente fina de Henle? No tiene tantos detalles, pues. Solo quiero que sepan que es impermeable a solutos. ¿Dudas? No. Yes. Ahora, vámonos con el asa ascendente gruesa de Henle. Como les comenté, el asa ascendente gruesa de Henle comparte características histológicas y funcionales con con la primera parte del túbulo distal, o la porción temprana del túbulo distal. ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, nuevamente vamos a colocar por acá nuestro vaso sanguíneo y esto va a ser el lumen, todo esto, ¿no? Muy bien. Ahora, si se dan cuenta lo que sucedió en el túbulo contornado proximal, ¿cuál era el ion que más estábamos reabsorbiendo? Sodio. Sodio, mucho sodio. Ahora, ¿se acuerdan cuánto es la concentración normal de sodio? 140. 140 miliequivalentes sobre el litro, ¿no? En el líquido plasmático, que debería ser igual en el caso de lo que se filtró. Ahora, imagínense que ya quitamos todo el sodio. ¿Cuál es el segundo ion más abundante? Excelente, muy bien, Pau. Es el cloro. Entonces, el cloro ahora va a jugar un papel bien importante porque es el más abundante, ¿ok? Ajá. Entonces, si se dan cuenta, lo que está pasando aquí es que ahora va a haber un transportador nuevo, ¿sale? Sí. Perdón, no les puse. Asa descendente fina de Henle. Bueno, y va a haber un papel bien importante que en realidad lo que va a estar transportando es 2 átomos de cloro. Y como todo en la vida tiende a la neutralidad, metemos uno de sodio. Y uno de potasio. Así es. Y uno de potasio. También por esto le llaman el transportador sodio 2-cloro-potasio. O se dice NaCl 2. No, NaCl 2 y K, algo así lo pueden poner. Por ejemplo, en un libro que se llama Bestie Taylor, así lo ponen. No como usted ese nombre, pero bueno. Entonces, imagínense, ¿qué pasaría si ahora, qué le pasaría a la carga si aquí ya quitamos todo el cloro? ¿Qué carga tiene? Positivo.
Así es, o sea, ahora lo que está pasando es que aquí se genera un gradiente eléctrico porque ya quitaste la carga negativa que era tan abundante ahí. Entonces, la idea es que ahora, imagínense que este es un tubo, ¿no? Todo esto es un tubo. Y vamos a verlo como en la porción así como transversal. Todo esto se empieza a recurrir positivo, 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 bla, 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 ¿sale? Mucho positivo. O sea que en realidad se hace una luz positiva en toda la porción. Todo esto es positivo. De hecho, sube tanto los milivoltios que alcanza un voltaje de más 8 milivoltios. Donde normalmente pues debería ser una carga más o menos neutra. Pero aquí alcanza los más 8 milivoltios. Ahora, cargas iguales C repelen. Entonces pasa algo bien interesante. Lo que sucede aquí es que empiezan a chocar todas las cargas positivas. Entonces, todos los cationes, al chocar, tratan de buscar una especie de salida. Entonces, estos cationes con carga positiva empiezan a chocar por todas partes y luego encuentran una salida por acá. El para. Que es el tipo de transporte que comentamos previamente, que es para celular. Ojo, este transporte solamente aplica para los cationes y fue inducido gracias a esto, porque en realidad esto fue lo que nos generó la positividad que pudo producir este fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es muy importante para cationes como el calcio, ¿verdad? Como el calcio, como el fósforo, perdón, como el zinc, como el magnesio, así es, como el potasio también. O sea que en realidad, gracias a esta reabsorción se reabsorben estos de acá. Son muchos, pues. Y la relevancia que tiene entonces, pues es bastante, ¿no? ¿Dudas con esto? No. Muy bien. Ahora, por eso es que en realidad, características importantes que tenemos por acá en el asa ascendente gruesa de Henle y en la primera porción del túbulo distal, es lo siguiente, ¿no? Para empezar, esta porción es permeable a... Solutos. Así es, pero no a... Agua. Agua. Permeable a solutos, pero no agua. ¿Qué le pasa a la osmolaridad? Aumentar. No. Disminuye. Así es, disminuye, ¿no? Disminuye, ajá. O sea, básicamente sería un escenario raro en el cual estamos quitando grano de café de un café con leche, ¿no? Sí. Claro, no es real, ¿no? Pero estaría cool que existiera algo así. Entonces, por lo mismo decimos que esta porción es muy hipotónica. Muy hipotónica. De hecho, alcanza valores como de 200 o 300, miliosmoles. Puede alcanzar hasta los 100 en caso de que haya esté súper hidratado el paciente, ¿no? Ahora, otro dato importante es que tienen que saber que también hay medicamentos que inhiben a este transportador, que son los famosos diuréticos de... Ácido. Así es. ¿Quién me dice un ejemplo de diuréticos de asa? No sé. Son, por ejemplo, ahí les va. Son, por ejemplo, la furosemida, la bumetanida y el ácido betacrínico. Son los tres fármacos de excepción. Pero bueno, en el examen les van a preguntar los diuréticos de asa, como la furosemida, la bumetanida y el ácido betacrínico, ¿dónde actúan? Tienen que saber que el sitio de mecanismo de acción es bloquear el transportador sodio-cloropotasio, es la pregunta de examen. Entonces, no le tiene que sorprender que si esto no funciona, esto no se reabsorbe. Entonces, todo esto se pierde. Un efecto secundario de estos fármacos es hiponatremia, hipocalemia, porque se pierde potasio, ¿sí? Hipocalcemia, ¿verdad? O sea, todos estos en realidad son efectos que debemos esperar, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Dudas con esto? No. Entonces esos cationes se reabsorben van al torrente, ¿no? Así es. Ah. Bien. You got it. Quiero ver si sí, me va a caber aquí. Vamos a agregarle por acá ahora el túbulo distal, ¿ok? La segunda porción, la porción tardía. Entonces voy a dibujar al túbulo distal 2 veces, ¿ok? Túbulo distal 2 veces. Entonces vamos a poner aquí túbulo contorneado distal, la segunda porción, ¿no? Ahora, esto les digo, es más específico del asa ascendente de grasa de Henle, pero si somos más específicos, también una primera porción lo tiene. Porque de hecho la mácula densa, ¿se acuerdan que les dije que era osmorreceptora? Sí. Lo percibe con esto. Pero bueno. Anyways. El túbulo contornado distal tiene un transportador bien interesante que se llama
INAC, o transportador, o canal epitelial de sodio. Entonces, se dan de cuenta que, pero aquí también hay otro tipo de transportador. Les digo, este es el primer dibujo que les voy a hacer del túbulo contornado distal. Y esto lo que reabsorbe es un simporte de sal, que literalmente lo que mete es sodio, pero también mete cloro. Oh, un gallito. Y bueno, básicamente lo que hace es eso. Importante que sepa, no lo mencioné, sorry. ¿Qué porcentaje de la carga tubular se reabsorbe en el asa ascendente gruesa de Henle? 25. Yeah, man. % de la carga tubular. Muy bien. Y en el asa descendente fina, en el túbulo contornado distal, en toda la porción, más o menos, o sea, más bien túbulo colector y túbulo distal es del 5 al 10%, ¿sale? Pero bueno, los que les van a preguntar son el 25 y el 65. Entonces, hagan de cuenta que tenemos un medicamento que puede bloquear también este transportador, que se llaman las famosas tiacidas. Por ejemplo, la hidroclorotiazida o la clortalidona. Estas dos familias de medicamentos se encargan de inhibir este transportador, que obviamente hacen que se pierda el volumen. Ahora, los diuréticos de asa los utilizamos en realidad en situaciones de emergencia. Por ejemplo, en un paciente que tenga edema en la cavidad abdominal, que llamamos ascitis, o edema agudo de pulmón en un paciente, por ejemplo, con falla cardíaca, o también edema periférico en uno con falla renal, yo qué sé. O sea, la idea es que en situaciones de edema, pues, pero es que es alarmante. Esto, el túbulo contornado distal, como solamente está manejando el 5 al 10% de la carga tubular, entonces la repercusión que tiene, o la repercusión clínica que le vamos a aplicar, es un poco más leve. Es decir, estos medicamentos los utilizamos como medicamentos antihipertensivos. O sea, que es para disminuir la presión. Y son de los primeros medicamentos de elección que tenemos que escoger según las guías de hipertensión, que son la JNS8, las más actuales. Ahora, además de este transportador, tenemos por acá un intercambiador, que de hecho no viene en su libro, pero tal vez para fines de la vida sí valga la pena que lo recuerden. Porque en el túbulo contornado distal tenemos un antiporte que está metiendo sodio y está reabsorbiendo calcio, porque están de acuerdo que todo lo que se va de para acá es la sangre, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos reabsorbiendo calcio gracias a esto, porque de hecho, un efecto de las tiacidas es, bueno, si no hay tiacida, no se mete el sodio, ¿verdad? Sí. Se mantiene bajo el sodio y por consecuente se potencializa esta bomba, ¿verdad? Entonces reabsorberías más calcio. Entonces, dense cuenta que tenemos dos diuréticos, pero un diurético de asa disminuye la reabsorción de calcio y un diurético tiacida aumenta la reabsorción de calcio. O sea, tienen efectos opuestos sobre el calcio. Esa es la relevancia. Por lo mismo, están contraindicados en pacientes con antecedentes de nefrolitiasis los diuréticos de asa. Y en un paciente con litiasis, o sea, acuérdense, las piedras son de oxalato de calcio. Entonces, si tú disminuyes el calcio acá, claro que va a ser mejor para un paciente. Entonces, para eso es la relevancia que tiene. Otro dato importante es que esta misma bomba es estimulada por una hormona que se llama PTH, hormona paratiroidea. O sea que ya con esto podemos resumir los efectos renales que tiene la hormona paratiroidea. Disminuye la reabsorción de fosfato, o sea, clorinas, en el túbulo contornado proximal, mientras que en el túbulo contornado distal reabsorbes más calcio, ¿verdad? Muy bien, ¿dudas? No. No. Excelente. Entonces, dense cuenta que como ya cuando llega al túbulo contornado distal, ya llegó diluido gracias a esto, ¿no? Sí. Ya llegó diluido. Por lo mismo, le llamamos a esta misma porción diluyente. No porque sea la que diluye en realidad, sino más bien porque es la que mayor efecto tiene o impacto bajando la osmolaridad. De hecho, es la porción más hipotónica de toda la nefrona. Hay otra porción diluyente, pero no era de la nefrona, era algo de Henle. ¿Cuál era? Es que o sea, ahí te va. El asa ascendente gruesa de Henle, que es esta, diluye. Ok. Pero la que se le llama formalmente porción diluyente es el túbulo distal. Te lo digo, hago énfasis en esto porque es una pregunta de examen. ¿Sale? Entonces, para fines de su examen, quiero que pongan que la porción diluyente es el túbulo contornado distal. Y les digo porque en su Guyton viene así. O sea, en su Guyton mencionan que la porción diluyente es el el túbulo distal. ¿Sale? Ahora, importante que sepan, ¿se acuerdan que les dije, voy a dibujar el túbulo contornado distal 2 veces, ¿no? Sí.
Entonces, importante que sepan que la segunda porción del túbulo contornado distal y el túbulo colector comparten características. Es decir, a partir de aquí se empiezan a dividir en dos tipos de células, ¿ok? En unas células que les llamamos células principales, que es el principal sitio de acción donde actúan hormonas como la hormona antidiurética o la aldosterona. Y por el otro extremo, las células intercalares. Alfa y beta. Y las células intercalares, tenemos unas células alfa que son particularmente importantes en casos de acidosis. Y las células intercalares beta, que son particularmente importantes en casos de alcalosis, o sea, que sea demasiado básica la sangre, ¿no? Entonces voy a dibujar acá los dos grupos de células, que son, en realidad están más o menos distribuidas de manera equitativa en las porciones, ¿no? Voy a poner por acá una. Pavel, esta es la tercera porción del túbulo contornado distal, ¿no? Bueno, es que en realidad está en la segunda, o sea, no hay una tercera. Pero por eso les digo, pero pues para no amontonarlo tanto, lo separé otra vez. Ok. ¿Sale? Entonces, aquí solamente voy a explicar el mecanismo de acción de la aldosterona, pero bueno, la aldosterona en realidad actúa en el túbulo contornado distal, ¿ok? Es a lo que voy. Entonces, importante que sepan una diferencia. La hormona antidiurética es más particularmente específico para el túbulo colector y la aldosterona es más específica para el túbulo distal. O sea, están en ambas, pues, pero es más importante que sepan el mecanismo en una que en otra. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer estas dos divisiones, ¿no? Una célula por acá y otra célula por acá. Qué fea me quedó esa, lo siento. Muy bien. Entonces, ¿quién sabe dónde se produce la aldosterona? ¿En cuál capa? De la glándula suprarrenal. El aglomerular. Así, en la capa glomerular de la capa suprarrenal, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver primero el mecanismo de acción de la aldosterona. Recuerden que la aldosterona proviene de una hormona, es una hormona esteroidea, o sea, que es sintetizada a partir del colesterol. Entonces, la aldosterona, la función que tiene es que puede estimular un receptor nuclear, que es parte de una familia de receptores o elementos de respuesta asociados a zinc, que básicamente aumenta la transcripción, porque estimula se llama Steroid Response Element, ¿no? Que es básicamente un elemento de respuesta que aumenta la transcripción, particularmente de un canal muy importante, que estimula de manera indirecta a otro. El canal que estimula su misma producción es este de acá, que se llama INAC, o canal epitelial de Sodio. De sodio, así es. Entonces, ahí está. Entonces, lo que hace es que aumenta la transcripción de este canal que se llama INAC. Que es básicamente lo que sucede es que se mete entonces el sodio para reabsorberlo. Entonces dijimos, la aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y secreta potasio. Reabsorbe sodio y secreta potasio. Muy importante. Entonces, por el otro extremo, lo que está haciendo es que estamos secretando potasio. Muy importante, que es una diferencia bien importante. Pero importante que sepan es que la idea es que como estás disminuyendo el sodio del lumen, la carga se hace negativa y esto atrae al potasio para que salga, o sea que genera un gradiente electroquímico. Por eso dicen que está estimulando de manera indirecta este transportador. Que eso ya me queda menos de un minuto. Ahora, este transportador se le llama Big K o Big Potassium Channel y el otro que se llama es ROMK, que significa Renal Outer Medulla Potassium Channel. Y la relevancia que tiene esto es porque es una función antagónica que tiene uno tal vez algunos se confunden y dicen, no, pues el potasio aumenta la reabsorción igual que el sodio, cuando en realidad no es lo que sucede. Y es importante porque hay medicamentos que bloquean este transportador que se llaman medicamentos ahorradores de potasio, pero bueno, o diuréticos ahorradores de potasio. Bueno, como queda menos de un minuto, ahorita continuamos con la parte de hormona antidiurética. Volvemos. Bye.